Ahora nos toca ver lo que es la planilla de aportes patronales, que a diferencia de la planilla laboral jóvenes, que ya vimos en una anterior clase, junto con impositiva, ¿verdad? En esta planilla se van a calcular aportes patronales sobre sueldo cotizable, si estén entre paréntesis, ya recuerdan cómo hemos hallado el sueldo cotizable, ¿verdad? En anterior planilla laboral, que vienen a ser estos aportes obligaciones, ojo, obligaciones del empleador, reguladas por disposiciones legales con el fin de proteger el capital humano. Son a cuenta y costo del empleador, o sea, la persona dueña de la empresa tiene que cubrir estas obligaciones y los aportes patronales, por eso se denominan. ¿Cuáles son? Como ya vimos en nuestra clase teórica, proviviendo un 2%, la AFP es riesgo profesional 1.71%. ¿Qué significa ese riesgo profesional? Son los accidentes dentro del trabajo, ¿sí? Que ocurran. Eso es riesgo profesional, laborales, dentro del trabajo. Caja Nacional es el seguro, ¿verdad? A corto plazo, el 10%. Esto del riesgo profesional me van a ver más a fondo en la ley 065 en materia de seguros. Y un aporte solidario que el patronal, a diferencia del laboral, es el 3%. Y un total del 16.71% que es el aporte patronal, ¿sí? En la planilla patronal que se debe calcular. Adicionalmente, se deben registrar y calcular sobre totales ganados o sueldos cotizables una provisión para aguinaldos, que es el 8.33%. ¿Qué es eso? Como les decía en una anterior clase teórica, es el aguinaldo que te dan a fin de año, ¿verdad? Un sueldo, ¿verdad? Que se saca por promedios, y es el 8.33% que cada mes tú tienes que provisionar, provisión que es a corto plazo, 8.33%, que si multiplicamos por 12 meses, nos va a dar el 100% redondeando, ¿verdad? Que eso es para que tú no saques de uno, ¿no es cierto? No sea que salga de uno de la empresa. Y una previsión para indemnización, otro 8.33%, también cada mes previsionar. Previsión es a largo plazo, porque tú no sabes cuándo se va a ir el trabajador de la empresa, ¿verdad? O cuándo vas a tener que despedir por distintas circunstancias. Tienes que ir previsionando cada mes sobre ese su sueldo el 8.33%, o sea, todo para ir preveyendo, ¿no? Futuras contingencias a largo plazo. Ahora veamos la planilla entonces con los datos anteriores, tal y como se los pasé, esta planillita, ¿no? Ya directamente para que ustedes me la hagan, ¿no? Va a titular planilla patronal. Entonces, ¿cómo van los apellidos y nombres de todos los empleados, tal y como vimos en la planilla laboral impositiva, ¿verdad? Aquí en nuestro planteamiento. Vamos a hacer entonces esta planilla de 10 columnas. La tercera columna, el sueldo cotizable. ¿Qué voy a hacer? El cotizable, voy a copiar, y hemos sacado nosotros el cotizable, ya no voy a volver a hablar sobre esto porque ya hemos hecho en la anterior clase, ¿verdad? Cómo hallamos el sueldo cotizable, cómo llegamos al sueldo básico, el cotizable más el bono de antigüedad. Entonces voy a sacar el sueldo cotizable de todos los trabajadores y totalizamos 20.716, ¿verdad? De aquí que nos dice, tal y como decíamos, ¿no? El total 16.71%. Para Provivienda vamos a sacar el 2%. ¿Qué va a ser 198.32 de Claro Rocha Alex? Directamente yo voy a jalar por motivos de tiempo, ¿no? Para todos mis trabajadores, y voy a ir totalizando también. AFP riesgo profesional 1.71%, directamente también yo voy a calcular del sueldo cotizable, ojo, siempre del sueldo cotizable estoy sacando todo. 1.71% va a ser el 169.56, ya les dije, accidentes de trabajo, dentro del trabajo, ¿sí? Y voy a totalizar también aporte solidario, que es el 3%, ¿verdad? Para la planilla patronal, el aporte que el empleador cubre esta obligación. El 3% también del sueldo cotizable. Voy a arrastrar directamente mi Excel para todos. Y la Caja Nacional es la seguridad a corto plazo, ¿verdad?
dependiendo, ¿no? Tú, a la caja que esté asegurada la empresa, el empleador o la que te acepte, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos tenemos la Caja Nacional de Salud, ¿verdad? Pero tenemos distintas cajas, caja Cores, la caja bancaria, etcétera. El 10% y para todos los trabajadores directamente. Yo en mi Excel, como ya les vuelvo a repetir, por motivos de tiempo jalo, ¿sí? Total aporte patronal, la sumatoria de todo, pues el 16.71, ¿verdad? Voy a sumar tanto Provivienda, la FP Riesgo Profesional, que voy a presentar junto a mis otras planillas de riesgo laboral, de planillas laborales, ¿verdad? Total aporte patronal, entonces, para Claros Rocha Alex tendrá que ser este importe. Y para todos directamente en mi Excel voy a jalar. Adicionalmente, en mi planilla patronal, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la indemnización, el 8.33% sobre el salario cotizable. Para que la indemnización, ya les decía, no es a largo plazo, no para futuros despidos. Hay que ir preveyendo. Y el otro 8.33% que es para aguinaldo, no el aguinaldo de fin de año que te dan, ¿verdad? Un sueldo cotizable. Una vez calculado toda esta mi planilla laboral, que en muchas otras empresas se junta la laboral, la patronal y la patronal en una sola hoja, ¿sí? Y se presenta todo eso. Se tienen que presentar ambas planillas siempre a las AFPs y al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Siempre las planillas, o sea, siempre tienen que ser llenadas por ustedes como contadores y presentar al Ministerio de Trabajo y así como las AFPs. Ahora voy a pasar al asiento de esta planilla patronal, que también, como les decía, en muchos casos se junta la planilla patronal y la laboral en un solo asiento, ¿sí? Por razones de contabilidad 1 vamos a aprender directamente, vamos a aprender en asientos separados, ¿sí? Tal y como hicimos el asiento de la planilla laboral y la patronal separado, ¿sí? Pero también podemos hacer en uno solo ambas planillas. Entonces voy a llevar a cargas sociales. ¿Qué voy a llevar a cargas sociales? Es un gasto para la empresa, ¿verdad? Cargas sociales voy a llevar el total de mi aporte patronal, los 3.461,64. Aguinaldo, que también si vemos el plan de cuentas es una cuenta de gasto, por eso estoy registrando al lado debe, que voy a copiar también de mi planilla patronal. Una indemnización que también lo voy a tomar, ¿verdad? De esa forma. Ahora las AFPs por pagar que ya hemos sacado, ¿verdad? De cada uno de Provivienda, que tenemos también en mi planilla patronal, puedo especificar de cada uno. Riesgo profesional también de mi planilla, mi FP, riesgo profesional, todo esto se presenta en la AFP, por eso está ahí AFP por pagar por si acaso. Estas tres columnitas, Provivienda y el aporte solidario, esto se registra en la AFP. Tienes que depositar. Ya, mediante un voucher por medio, tú declaras por medio de internet. Ya, eso es para la AFP. Entonces voy a sumar estos tres para la AFP, que es lo que sé. Tiene que cancelar en el banco a la respectiva AFP. Ya, y la Caja Nacional, esto sí. Caja Nacional de Salud está al lado, a ver, ¿por qué? Porque es algo por pagar, recién voy a pagar ya el siguiente mes. Estoy haciendo mi planilla de septiembre, a partir de octubre yo iré a pagar a la Caja Nacional, dependiendo, ¿no? En qué caja es, en otras se viene un recibo, hay un gasto extra, pero aparte a veces en algunas cajas se compra un recibito con tres copias, etcétera, dependiendo la caja, ¿sí? Entonces, Caja Nacional colocaré 2.071,60, es un pasivo, ¿sí? Está en su plan de cuentas. Ya, provisión para aguinaldo, también, ¿qué es la provisión? Es un pasivo a corto plazo, si ustedes ven su plan de cuentas, está a corto plazo. La previsión para indemnización, un pasivo a largo plazo, ¿sí? Y ese es mi asiento de la planilla patronal. Si yo hago mis mayorizo, me tiene que cuadrar, debe y haber partida doble.
Esta sería entonces mi planilla patronal y su registro.